Bienvenidos nuevamente a OpenBIM. Para el video de hoy estaremos viendo el tema de los rooms. Los rooms o habitaciones sirven para definir una división programática dentro del diseño. Para poder trabajar en esta herramienta ingresaremos en arquitectura en el grupo de herramientas Room and Area, específicamente con la herramienta Room. Se debe tener en cuenta que la herramienta Room es una herramienta 3D, es decir, que no solamente va a funcionar como un elemento que vamos a ver dentro de la planta, sino que también podremos usarlo para las elevaciones, secciones o inclusive si lo exportamos a un software externo para calcular volúmenes de espacios. Otra consideración importante es que los rooms deben tener espacios cerrados por muros o columnas. Estos herramientas van a permitir calcular las áreas internas de los espacios que vamos a nomenclar. En el caso de columnas metálicas, estas no generarán un cerramiento completo, y en el caso de espacios abiertos, donde su cerramiento sea, por ejemplo, un pasamanos, tampoco podremos generar de manera automática el cerramiento con el ROM. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal. Una vez comenzamos a trabajar con la herramienta Room, vamos a ver una X más un tag que dice de manera genérica Room en cada uno de los espacios. Cada uno de estos espacios o áreas que vamos a trabajar tiene un uso específico y el nombre de este espacio debería corresponder con lo que especifiquemos dentro del Room. Si por alguna razón el espacio no está completamente cerrado, obtendremos este tipo de visualización, donde Revit nos mostrará que, en efecto, el room no está contenido por ningún elemento. Eso podría pasar, como había mencionado antes, en espacios como balcones o espacios que no tengan un cerramiento definido o que inclusive esté definido pero que haya estructura metálica, la cual no genera un cerramiento. Para espacios que sí lo generan, basta con presionar clic encima de este espacio. En ese momento veremos un área azul que resalta toda el área interna del espacio a trabajar. Esto lo podemos seguir repitiendo una y otra vez dentro de cada una de las áreas, pero eso sí, nunca podremos tener duplicados. En el momento de generar un duplicado, Revit nos resaltará con una advertencia que estamos teniendo más de un room en el mismo espacio. Y para espacios abiertos, como lo que ven a continuación, donde se está juntando el área de la cocina, las ropas, la sala y el comedor, encontraremos que hay una herramienta que nos va a permitir posteriormente especificar divisiones virtuales dentro de espacios que están completamente abiertos. Simplemente tengo que comenzar poniendo el room inicial. Algunos otros espacios, como por ejemplo pueden ver aquí en los baños, no mostrarán el cerramiento completo o el área completamente señalada debido a que hay algunas divisiones que no deberían definir un cerramiento como tal. Y por ende también tenemos herramientas que nos van a permitir decirle a ciertas divisiones que no funcionen como una división y que permitan el cálculo completo de las áreas. Por ahora, comenzaré renombrando los rooms según el uso de cada espacio. En los casos en los que se requiera que un cerramiento no delimite un room, podemos simplemente seleccionar el cerramiento, en este caso se trata de un curtain wall, y especificar el parámetro de instancia room bounding que vamos a tener desmarcada esta opción. De tal manera que al momento de seleccionar el room, veríamos que este está abarcando la totalidad del espacio. Este mismo parámetro lo tenemos disponibles tanto en los curtain walls como en los muros, en los cielos, en las losas y en las columnas. Para espacios que no estén cerrando o que necesitemos una división virtual, necesitaríamos trabajar con la herramienta Room Separator. Room Separator nos permite dibujar los límites que van a existir para un espacio en particular. Por ejemplo, puedo dividir la circulación del espacio o del área que tendrá la cocina, el área de las ropas y por último
el área de la sala. En este punto encontraremos que el room que anteriormente había creado solamente pertenece a una porción mucho más pequeña que la que inicialmente tenía seleccionada. Esto porque cada room separator me va a permitir hacer áreas individuales. Para poder continuar necesito usar la herramienta room y con esto voy a finalizar el resto de los espacios. Obviamente tengo que renombrarlos. Ya que hemos finalizado, podemos encontrar que cada uno de los rooms tiene dos elementos. El primero es la X, que se llama room, que es solamente el espacio interno, y el otro elemento es un tag. Este elemento de encima, tag, me va a permitir nomenclar los espacios. Por defecto, el tag usa una tipología que se llama room tag, donde solamente vamos a estar viendo el nombre del espacio y la numeración del mismo. En la segunda tipología tenemos la posibilidad de evaluar cuáles son las áreas de estos espacios. Y en la tercera opción tenemos la posibilidad de evaluar los volúmenes. Hay que tener muy presente que los rooms funcionan hasta el límite de los elementos de cerramiento. Es decir, que solamente nos va a estar contabilizando áreas y volúmenes internas o útiles. La razón de esto es porque en Room and Area, dentro de la opción de Area and Volume Computations, encontramos que Revit nos puede calcular áreas y volúmenes, que es lo que ya vimos anteriormente, y que el cálculo de estas áreas y volúmenes se genera a través de las caras de acabado de los muros, es decir, hacia adentro de los espacios. Es posible cambiar esta configuración y decirle que empiece a hacer el conteo a través del centro del muro o a través del centro estructural del muro o de la cara estructural del muro. Sin embargo, nunca será tan inteligente como para determinar que en muros exteriores debería estar tomando el límite de la cara exterior y para los muros interiores debería estar tomando los centros de los muros. Esto con el objetivo de entregar planos que nos permitan generar permisos para la construcción. Lo voy a dejar así, no voy a hacer ninguna modificación. Simplemente voy a seleccionar el resto de los tags, presionando SA y cambiándolos todos a la tipología room con área. Ya que el room es un elemento separado del tag, yo no puedo eliminar simplemente el tag sin eliminar el room. Es decir, si yo intento eliminar el tag, Revit me va a comunicar a través de esta advertencia que un tag o una etiqueta fue eliminada, pero que el room correspondiente aún existe. Si por alguna razón, sin querer, eliminamos un tag o una etiqueta, dentro de arquitectura tenemos una tercera herramienta que se llama room tag, donde podemos volver a poner los tags faltantes, siempre teniendo en cuenta cuál es la tipología con la que estamos trabajando para generar consistencia. Sin embargo, en algunas ocasiones podrá ser necesario eliminar un room. A la hora de eliminar el room, debemos buscar el room con la herramienta Tab. Este room podrá ser eliminado, sin embargo, Revit nuevamente nos mostrará en una advertencia que si bien el room fue eliminado visualmente del modelo, aún está quedando dentro de la memoria del programa. Y la única forma de eliminarlo es a través de una tabla de cantidades. En este punto, si yo intento poner un nuevo room, vamos a ver que el espacio donde yo había eliminado anteriormente está disponible. Sin embargo, si intento poner otro room dentro de alguno de los espacios donde ya se había generado el room, estaría generando un duplicado. Por tal motivo, me voy a centrar en el espacio donde todavía no tengo el room. Es importante tener en cuenta que como hasta ahora yo no he eliminado dicho room, Revit aún debería recordar que hay un room que se llama sala. Eso lo puedo verificar desde los parámetros de instancia en el parámetro name, donde en la opción room tengo todas las opciones que ya he usado en el modelo y que hasta ahora no he eliminado. Inclusive hay algunas que ya tenía anteriormente para otros usos dentro de mi plantilla y por ende los estoy viendo. El room en cuestión es este que se llama sala. Una consideración adicional es que los rooms son los únicos elementos que no se dejan cambiar de fase. Recuerden, debemos seleccionar el room a través de la tecla Tab.
Los rooms corresponden a la fase en la que se esté trabajando, y como hasta ahora yo solamente tengo definidas las fases existente y nueva construcción, que por defecto vienen en el modelo, y en el momento estoy trabajando dentro de la fase de la nueva construcción, estos rooms van a pertenecer a dicha fase. Si por algún motivo necesitara que los rooms estuvieran en una fase diferente, debo eliminarlos primero y volverlos a crear cuando la vista esté puesta en la fase requerida. Los rooms pueden servir solamente para nomenclar espacios o nos pueden servir para generar planos programáticos. Cuando yo necesito generar planos programáticos, debo primero hacer un duplicado de la vista con la que voy a trabajar. Esta vez haré el duplicado a través de duplicar con detalle, debido a que necesito pasar a esta nueva vista los tags o las etiquetas que ya tengo sobre los rooms. Una vez renombre la vista, voy a continuar a través de la pestaña de Annotate, donde con la herramienta de Color Fill Legend voy a especificar un listado de convenciones que me permitirá establecer un color diferente para cada uno de los rooms. Simplemente debo presionar clic donde desee tener ese listado de convenciones. En ese momento aparecerá una ventana donde Revit nos comunica que tenemos la posibilidad de hacer un listado de convenciones para zonas de aire acondicionado, para rooms o para espacios. Debido a que estamos usando solamente la herramienta rooms, entonces es necesario trabajar a través de esta herramienta. Y de manera adicional, Revit nos dice que podemos establecer un esquema donde normalmente solo veríamos la opción ninguno, departamento y nombre. Ya que yo necesito tener un color diferente dentro de cada uno de los rooms dependiendo de su nombre, entonces estableceré el esquema name. Al presionar OK, deberíamos ver que Revit nos muestra un color diferente para cada uno de los rooms. Es posible que en la planta no estén viendo esos colores, y para poder solucionar este problema debemos ingresar dentro del Visibility Graphics. En el Visibility Graphics podemos encontrar una opción que se llama Floors, que es la categoría que maneja todos los pisos, y vamos a agregar aquí 100% de transparencia en la tercera columna. Al agregar esta transparencia podemos ver cómo los colores que nos especifica Revit para la tabla van a estar dentro del plano. También, si queremos hacer alguna modificación, podemos seleccionar el esquema, el listado de convenciones, y a través de la opción Edit Scheme o Editar Esquema, vamos a ver cuáles son los diferentes esquemas que tenemos, si queremos generar más, y a través de qué opción fue que generamos nuestro esquema. Es decir, lo trabajamos a través del nombre, pero tenemos otros parámetros a través de los cuales podríamos generarlo, como por ejemplo el acabado del piso, la ocupación, el perímetro o el acabado inclusive de los muros. Quiero seguir trabajando a través de nombre, pero quiero cambiar alguno de los colores. De esta manera puedo obtener un plano con una división programática. Una vez finalizado, puedo proceder a diagramar la vista. Si quieren saber más sobre la presentación o sobre la diagramación de planos, les dejo el link del video. Por último, voy a generar una tabla de cantidades para el tema específico de los rooms. Esto lo puedo hacer a través del Project Browser con la opción de Schedule and Quantities. Específicamente necesito trabajar con los rooms y por eso voy a escoger dicha categoría. Después de aceptar, debo especificar cuáles son los parámetros que voy a trabajar. Para mí serán área y nombre. Debido a que deseo que el nombre esté por encima del área, usaré la opción de Move Parameter Up para que este quede de primero. Al presionar OK, Revit generará la tabla y nos mostrará diferentes valores dentro del parámetro área. La mayoría van a tener números, pero algunos nos dirán información como Not Placed. Este es el room que en algún momento eliminé. Si bien después lo volví a crear con el mismo nombre, Revit recuerda que en algún momento lo tuve y lo eliminé.
Por tal razón, puedo seleccionar la fila y a través de la opción Delete, eliminarla de la memoria del proyecto. De manera adicional, deseo calcular cuáles son el total de mis áreas útiles y esto solo lo podré hacer a través de Formatting, donde para el parámetro área debo especificar el cálculo de totales. Además, en Sorting and Grouping debo especificar que con el parámetro Grand Totals, al final voy a ver una sumatoria de los parámetros que me permitan calcular totales. Por último, voy a diagramar la tabla de cantidades que acabo de hacer junto con el plano que ya tenía diagramado.